es parecido. Por ahí yo no me animo a poner paralelismo porque me parece que hay que conocer la especificidad de cada deporte, pero cada uno de su rol me parece que lo puede llegar a aplicar. Les voy a mostrar un libro que se llama El cerebro campeón. No sé si se ve al derecho, si se ve al revés. Este libro, El cerebro campeón, lo hicieron 4 profes de educación física, de los cuales 2 son de Rojas, provincia de Buenos Aires, y uno estudió acá en el 84, en el Instituto 84, que se llama Mangione. Mangione y Maggiolo, que es de Rojas, se juntaron con otros 2 profes en Rosario y generaron este libro que intenta fundamentar un poco esta charla que yo había generado con Agustín en aquel momento y le da un valor bibliográfico que no es poca cosa. Así que se los recomiendo, es difícil de encontrar, El cerebro campeón se llama, y bueno, yo lo tengo, y si alguno lo quiere, se lo presto, pero después a algunos les cuesta devolver los libros, pero bueno, lo voy a anotar. Bueno, vamos a comenzar. Mariano, voy a compartir la pantalla desde el otro lugar. ¿Estás, Mariano? Sí, Santi. Bueno, habilitame, así yo puedo compartir la pantalla y vamos trabajando con esta animación. Bueno. Bien. ¿La pueden ver? Sí, sí. Bueno, esa es la presentación. Vamos a ver si vamos a ir avanzando. Lo que yo admiro de la gente que trabaja mucho con la tecnología es que ellos no se ponen nerviosos cuando van pasando las cosas. Y bueno, los que nos cuesta un poquito más, ante la primera interrupción ya nos ponemos tensos, ¿viste? Vamos a ver si podemos ponerla en pantalla. Bueno, ahí armamos una canchita de fútbol y en el centro de la cancha de fútbol, con mi amigo Agustín, pusimos el acto motor. El acto motor vendría a ser el gesto motor o la acción específica, y nosotros, todos los que estudiamos educación física, sabemos que está compuesto por 3 momentos ese acto motor, 2 momentos invisibles y 1 visible. Lo llamamos percepción, programación y ejecución, y yo voy a hacer en esta charla especial hincapié en el del medio, en la programación, es decir, en la toma de decisiones. Entendiendo y refrescando un poquito que para tomar bien una decisión uno tiene que entender la información que a uno se le da, o sea, la parte esa perceptiva. ¿Cómo presentamos la información? Siempre la presentamos igual, tenemos variantes para la presentación. ¿Estamos seguros de la recepción, que lo entendió nuestro alumno, nuestro jugador? ¿Chequeamos que lo haya entendido antes de hacerlo? ¿O a veces damos por sobreentendido que con nuestra explicación o con nuestro modelo alcanza y es incompleto? Así que me parece, en cuanto a la toma de decisiones, que este primer momento, el perceptivo, tiene que ser lo más claro posible, y no siempre de la misma manera. A veces con un modelo, a veces muestra el profe, a veces un video, a veces una acción de juego, a veces lo alejamos del juego para que pueda ver desde el exterior del terreno lo que ocurre. Así que intentaría chequear ese momento. Con respecto a la programación, acá podemos ir a lo que es la capacidad lógico-motriz. O sea que este momento tiene que ver con resolver problemas de índole motor. Pero acá a veces creemos que, si bien lo es, la técnica es resolver un problema de índole motor, a lo que yo quiero hacer referencia en resolver es al juego. Y acá me parece que a veces, yo voy a ponerme como ejemplo, durante muchísimo tiempo cuando yo enseñaba, estaba en una escuela de fútbol,
los partidos eran siempre iguales. Siempre jugaban la misma cantidad contra la misma cantidad en 2 tiempos de forma igual. Entonces, los problemas eran bastante esperables lo que iban a pasar. Teníamos que ganarle al equipo de enfrente. Y después fui viendo, escuchando a Bielsa, que lo escucho mucho, y él decía que hay que entrenar las contingencias del juego. Y ahí me parece que me abrió un poco la cabeza. Y empecé a hacer jugar partidos con inferioridad numérica, que jueguen menos contra más, o más contra menos. Ir perdiendo 2-0 antes que empiece el partido y tener que revertirlo. Jugar con un objetivo claro, decir, bueno, no tenemos que perder este partido, no lo necesitamos ganar. Entonces jugar con menos, jugar con más, jugar con el tiempo, jugar con el resultado, me pareció importantísimo para ir viendo cómo resolvíamos estos problemas. Porque el que ha jugado a cualquier deporte sabe que no es lo mismo ir ganando que ir perdiendo, y sabe que no es lo mismo jugar con menos que jugar con más. Entonces creo, esto siempre lo voy a dejar para que lo charlemos entre todos, que a veces no le damos tanta importancia a esto, y por ahí sí se lo damos a lo técnico y a lo condicional. Así que bueno, ahí quería hacer esa salvedad. Bueno, esto es lo mismo, es la resolución de esos problemas que aparezcan, y acá hay una palabra que dice, se desarrolla a partir de la experiencia. Yo fui anotando también acá en un cuadernito porque me pongo un poco nervioso si no me voy del tema, y me parece que con respecto a la experiencia, ¿qué es desarrollar experiencia en esto? Tomo el ejemplo de que uno a veces ve jugadores que de grandes parece que entienden mejor el juego. El caso de Villar, que vino a jugar acá a Independiente, o jugadores del fútbol profesional, que uno los ve a los 30 años, y dice, pero mirá cómo ha mejorado. Y en realidad lo que ha mejorado, creo yo, es la inteligencia para jugar. Lo lógico que es, lo claro, correr lo necesario, correr bien, estar posicionado de buena manera. Y creo que eso es experiencia, pero experiencia lógico-motriz. Y me parece que se desarrolla jugando. Creo que esto no se logra de otra manera que no sea jugando, pero jugando al deporte en cuestión, al básquet, al fútbol, al hockey, a lo que sea. Así que por eso me detuve en esa palabra, en la experiencia. Y lo he escuchado mucho en jugadores grandes y se juega mejor que antes. Quizás sea menos rápido, pero tiene mejor resultado. Y bueno, y acá nombramos 2 términos que tienen que ver con la toma de decisiones, que es la estrategia y la táctica, pero lo vamos a ver un poquitito más adelante, sin saber que están acá dentro. Y bueno, y también una pasadita rápido por la ejecución, que no es el tema hoy en cuestión, son las capacidades condicionales y la técnica. La técnica para mí tiene que ver con la toma de decisiones, pero bueno, después lo vamos a tocar también en otra oportunidad. Hoy nos ocupa más la programación. Así que bueno, esta animación sale de la mitad de la cancha y va hacia la estrategia, ¿sí? Equipo con camiseta negra, no he visto mucho, al Boy puede ser, ¿no? Pero, o un amistoso de referí, por ahí Mariano que entra a los referí, capaz que los ha visto alguna vez. Bueno, la estrategia. Estos términos táctica y estrategia están bastante usados de manera ambigua. A veces uno dice estrategia y quiere decir táctica, y a veces dice táctica y quiere decir estrategia. Lo que yo creo que es importante es dividir, que el término, uno de los 2 términos, el que quieran, tiene que ver con la resolución individual del jugador, y el otro con algo que se le asigna, algo que le ordena sus accionares, como puede ser la del entrenador que le diga dónde jugar. Entonces, yo lo uso como estrategia a la decisión individual y como la táctica a la decisión impuesta. Pero bueno, esto está abierto, si uno lee por ahí bibliografía española, es justamente al revés. Se habla de táctica individual, y en este caso, cuando uno habla de táctica individual, según la definición que yo estoy dando, no sería posible, porque si yo digo que es el entrenador el que baja la táctica, no sería claro el concepto. Pero me parece importante poder definirla. Acá yo puse que es
un tipo de conducta que teniendo todas las eventualidades posibles, el jugador utiliza una, ¿sí? Entonces, de un conjunto muy grande de todo lo que puede pasar, el jugador decide y elige una forma. Y la táctica, ahí lo pusimos en un jugadorcito de remera roja, para que Leo Bottiglieri esté contento. Traté de definir la táctica como la realización, ahí puse, ahora tengo un cartelito que me impide ver bien, de acciones aplicadas a determinadas situaciones. Generalmente, y ahí puse una redundancia, voy a ponerme los anteojos porque ya también me agarró el viejazo, preestablecidas de antemano. Sería una redundancia, ¿no? Si están preestablecidas, siempre es de antemano. Pero bueno, quise hacer hincapié a que antes de que ocurra la acción de juego ya esto está establecido. Yo pongo un ejemplo. Vamos a defender con 4 jugadores, vos jugás de lateral derecho. Entonces todo lo que viene por acá es una responsabilidad tuya. Marcás a tal jugador, pero no le digo cuándo le tiene que sacar la pelota, cuándo tiene que esperar, cuándo tiene que acercarse a la marca, cuándo tiene que retroceder. Y eso generalmente es estrategia. El jugador toma esas decisiones pequeñas. Yo lo ayudé, le dije qué lado iba a jugar, le di algunas indicaciones, pero a veces esa estrategia, eso que tiene que realizar el jugador, en el fútbol sobre todo, está muy contaminado. Cuando yo voy a ver partidos de fútbol infantil, y no me pasa cuando veo básquetbol o hockey o rugby, todos le dan indicaciones a los jugadores antes de recibir el balón. Pará, jugar largo, te van, jugar un toque, gambetealo. Y a veces el jugador decide y no sabemos si es porque lo decidió él, se lo dijo el entrenador o lo escuchó al papá que estaba atrás. Entonces, a veces tenemos que estar seguros que las decisiones que tome el jugador esté convencido que las tome, porque por ahí le sale de pedo. Hace algo bien y le hizo caso a uno que estaba afuera, pero no lo evaluó, que no tiene mucha trascendencia, me parece. Así que, bueno, me parece determinante proteger de la toma de decisiones a los nenes, sobre todo cuando son chicos. Si uno mira un partido de fútbol infantil y se intenta meter adentro en la cabeza de uno de esos nenes que juegan, debe ser muy difícil poder jugar así. Por ahí el fútbol profesional, o cuando uno ya juega en primera, en quinta, ya es otra cosa, porque se puede abstraer. Y yo no sé hasta dónde los nenes se abstraen y disfrutan en ese contexto de griterío y ansiedad. Bueno, vamos a seguir un poquito adelante, y acá me parece que viene una parte importante, que es cómo lo enseño esto. ¿Cómo enseñamos la toma de decisiones? Los que tenemos más de 50 años, como yo, entre 50, 55 y más, hemos aprendido con lo que hoy se llama el método tradicional. Esto, volví a agarrar la pelota al Boys. Este método tradicional, nosotros íbamos a jugar al fútbol y aprendíamos las técnicas, las más sencillas primero, luego técnicas más elaboradas, luego algunas situaciones tácticas de jugar en defensa o en ataque, y después íbamos a jugar. Yo esto hago hoy una línea, como podría ser una escuela de fútbol, que alguien llega con un nivel 0 de técnica, luego va elaborando cada vez más, entiende un poquito las posiciones y va a jugar de la escuela de fútbol a la preliga. ¿Sí? Y de la preliga, en situaciones normales, luego pasa a la liga. Es decir, que va mejorando, pero en base a un mejoramiento técnico. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, en entrenamiento en la época mía, en la época de Luis Fernández, en la época de Eduardo Domínguez, no, lo digo porque, para que no crean que soy el más grande de la charla, por ahí también Mariano Ferro, que ahora mete fotos jóvenes ahí en los banners, tiene sus años. Cuando uno iba a entrenar, lo primero que entrenaba era la técnica. Mejorábamos la técnica y después íbamos al partido. Y por ahí la técnica en esa época
entrenábamos el pase estacionado, uno frente a otro, y en el partido nunca estábamos estacionados para hacer el pase. El partido es movimiento, la pelota está siempre ofrecida para el rival. Entonces esa técnica que nosotros entrenamos no era la misma que podíamos aplicar. Yo era un jugador que me gustaba la técnica, pero era lento. Entonces los ejercicios me salían buenísimos, pero cuando iba a jugar, me robaban hasta el slip varias veces cuando estuve jugando, y no me daba cuenta. Pero creo que eso fue cambiando. Y me parece que cambió a partir, yo estuve leyendo, los métodos activos me parece que comienzan en el año 83, más o menos, 1983, con la aparición de las inteligencias múltiples de Gardner. Esto que escuchamos en la parte educativa, me parece que también le pegó al deporte, porque este Gardner, dentro de su exposición que hace, que es un psicólogo estadounidense, él identifica 8 tipos de inteligencia. Y entre esos 8 tipos de inteligencia aparece la corporal y sinestésica. Y ahí podemos llegar a entender esos términos que a veces usamos, los que vamos a la cancha, de este jugador es inteligente y sin embargo le va muy mal en la escuela o le cuesta relacionarse con los compañeros. Entonces pudimos encontrar en inteligencias múltiples la forma de que cada uno pueda aplicar su capacidad en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Y ahí sí podemos encontrar a personas que son inteligentes para jugar a diferentes juegos, y después por ahí en su vida no toman buenas decisiones. Hay personas acá, Gardner, está bueno por ahí que se los nombres, si bien no es muy específico del fútbol, viene bien me parece. De las 8 inteligencias hay una que es lingüístico-verbal, esta gente que puede hablar muy bien, expresar muy bien sus ideas a través de lo verbal. La lógico-matemática, en la escuela por ahí, a veces vemos nenes que tienen una facilidad enorme para resolver tipos de cálculos y nosotros no sabemos que se destaca en eso, porque generalmente en otros aspectos no es tan bueno. Bueno, una visoespacial, él la denomina visoespacial, a personas que pueden contemplar desde su mirada algunas cosas que otros no pueden ver, y a veces por ahí la fotografía, hay gente que se destaca mucho en eso, la inteligencia musical, la nuestra, y acá hay 2 que están buenísimas. Una es la intrapersonal, que también le viene bien al deporte esto, personas que pueden comunicar o conocerse muy bien ellas mismas y saber cómo operar, y la interpersonal, como cosa distinta, la posibilidad que tengo de relacionarme con los demás, y cómo lo hago. Y acá encuentro yo alguna diferencia en personas que son socialmente muy aptas, pero quizás no conocen mucho cómo son ellos, y otros que se conocen muy bien y quizás no se dan a conocer. Esto en el fútbol, a mí yo recuerdo tener jugadores de compañeros, de alumnos que son muy temperamentales. Y uno les dice, tené cuidado, no te enojé con el árbitro, no te enojé con el compañero, y el jugador no lo puede controlar. Y bueno, no lo puede controlar por esto, porque tiene una carencia intrapersonal. Entonces ahí estaría bueno poder elaborar, pero por ahí los especialistas en esto, y si nosotros poder detectarlo. Y también me ha pasado interpersonal, estar con nenes que no se sienten cómodos con el grupo, y bueno, y no se sienten cómodos. Y no se sienten cómodos con ningún grupo, o con muy pocos grupos. Y hay otros pibes que por ahí uno lleve donde lo lleve, se adaptan perfectamente, tiene que ver con esto. Y la última que él nombra es la naturista, es el respeto, el disfrute del medio natural. Así que bueno, me parece que los métodos activos comienzan con este Gardner, y se trata un poquito de lo que hablaba Luis en su charla, creo yo, sin traducirlo a Luis porque no le hace falta, pero me parece que empezar jugando, no empezar desarrollando las técnicas, empezar jugando al fútbol, o al hockey, o a lo que sea. A ver, ¿cómo jugar? Jugar 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, a un juego que no esté pautado. Luego de tenerlo y ver qué necesidad tenemos para jugar mejor. El control, el pase, el desplazamiento. Aprender eso en base a la necesidad y volver a jugar. Entonces me parece que va cobrando mucho más significado el aprendizaje en este método que en el anterior.
Primero porque está basado en el juego específicamente me refiero al deporte, al juego del fútbol. Y lo que uno va aprendiendo es una necesidad para jugar mejor, y no quedar descontextualizado. Y en este aprender, basarse un poquito en las inteligencias múltiples, tenerlas en cuenta por lo menos. Yo también creo que, esto siempre lo digo a nivel personal, que el constructivismo le ha hecho un poco mal al deporte. Y por ahí algunos seguramente estén en contra y los respeto totalmente. Pero muchas veces hemos visto acciones que tienen que ver con la libertad, que los nenes jueguen, y dentro de ese juego vale todo. Y por ahí se pierde lo esencial del juego, la lógica. Entonces, me parece que el especialista, el que conoce del juego, en este caso del fútbol, tiene que llevarlo al juego que esté relacionado con este. Y a veces también en la selección de personal, los que trabajan con los chicos, capaz que a veces son muy buenos en cuanto a lo vincular, pero desconocen del deporte. Y dice, bueno, pero anda muy bien con los nenes. ¿Y de fútbol qué sabe? ¿Algo? No importa. No, me parece que sí importa mucho la especialización, sobre todo en conocer de qué se trata. Bueno, seguimos adelante, y vamos a la cabeza del jugador, que tiene que tomar decisiones. Fíjense, esto me lo hizo Agustín Morea. Lo de rojo, a la cabeza. Bocini sería en este caso, que tomaba decisiones inteligentes. ¿Qué factores intervienen cuando uno toma una decisión? Esto está bueno para que el profe lo tengamos en cuenta y lo podamos ir didactizando, haciendo que el aprendizaje sea más sencillo. ¿Cuántas decisiones tiene que tomar? El número de decisiones. Por ejemplo, un jugador de fútbol cuando va con el balón tiene muchas decisiones. Puede pasarla, puede quedársela, puede rematar, puede tomar bastantes decisiones. Por ahí a veces un atleta de 100 metros, la decisión que tiene que tomar es correr lo más rápido posible. Que no es sencillo, pero es una sola decisión. El futbolista tiene, o el que hace deporte, tiene muchas decisiones para tomar. Entonces, esas decisiones, el número de decisiones va a estar basada en la cantidad de conocimiento que él tenga, que pueda hacer. El número de respuestas. Cuando uno toma una decisión, ahí no se acaba el problema. Digo, bueno, decido rematar al arco, pero ¿de qué forma puedo rematar? Con el empeine, con cara interna, por arriba, por abajo, con cara externa. O sea que la respuesta también tiene variables. Decidí rematar y ahí se me abre otro abanico más. ¿De qué manera tengo que rematar? A veces quiero rematar con la cara interna cuando es para poner el empeine. Y uno cuando lo ve por la tele dice, era para poner el empeine, era para tirar el cuerpo para adelante. Bueno, la decisión estaba bien, la de patear, pero la respuesta fue equivocada. Después, el tiempo que tengo para tomar la decisión también tiene mucho que ver. Si yo tengo mucho tiempo para tomar la decisión, seguramente mi decisión tiene menos margen de error, voy a acertar. Ahora, si tengo poco tiempo para tomar la decisión, voy a tener que elegir muy rápido y muy bien. Entonces, jugar con el tiempo también es importante. A veces apresuramos el tiempo, le reducimos el tiempo, jugar a 2 toques, cuando todavía no toma buenas decisiones, entonces lo complicamos mucho más. Pero esto tiene que ser gradual, lo del tiempo. Primero, darle tiempo y luego ir reduciéndoselo. El nivel de incertidumbre tiene que ver también, saber lo que va a pasar. Si yo juego 1 contra 1, puedo perder la pelota y bueno, ¿y qué pasa cuando la pierdo? Lo tengo que saber, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué pasa si gano, no? Entonces, el nivel de incertidumbre también se entrena. El riesgo, hay nenes que, el riesgo puede ser real o subjetivo, ¿no? Hay nenes que son temerosos y hay nenes que no son temerosos. Entonces, la decisión que tomen va a tener que ver con eso, con cómo evalúa él el riesgo. Si es muy arriesgado, si él no tiene miedo a nada, va a tomar una decisión que quizá exponga su cuerpo. Y si no, tomará otra decisión. Pero creo que el riesgo es entrenable también. Si bien cada uno tiene sus características, se pueden mejorar. Bueno, después el orden y los elementos, por ahí esto es mucho más específico, tiene que ver con lo que uno tiene que recordar, los pasos para hacer
que sea un remate, cómo se hace, tirando el cuerpo adelante, sacando la pierna bien de atrás. Esos es los elementos y cómo los voy ordenando, qué viene primero, qué viene después. Así que esto me parece bastante importante respecto a la toma de decisiones. Todos estos factores intervienen y los tenemos que tener en cuenta. Mira, ahí lo agrandé, lo podía haber usado sin anteojo. Bueno, acá lo puse a Marcelo Bielsa, profe de educación física, y lo puse mirando un partido de esa manera, que me parece que está analizando ahí lo que está pasando, distinto a algunos otros que a veces nos ponemos nerviosos detrás de la línea y sobre todo con nenes, y parece que estamos jugando el partido y tomando las decisiones nosotros. Así que bueno, me parece que también en la toma de decisiones es importante la mirada que uno tenga desde afuera. Y bueno, esto hay que retenerlo, todas estas acciones me parece que hay que retenerlas motrizmente. ¿Y cómo se retiene? Hay bastantes cosas escritas de esto y estas me parecen las más importantes a mí. Dar significado a las acciones. Y bueno, ¿por qué tengo que hacer las cosas así? Dar una explicación que sea significativa y que convenza y que sea lógico. Me parece que a partir de ahí, motrizmente retenemos más. Favorecer la participación, preguntarle a ellos, a los jugadores, qué sienten, qué les parece, por qué se hacen las cosas, y me parece que a veces no le damos lugar, nos apuramos un poquito. Repetir hoy para los pibes parece una mala palabra, y me parece que repetir es fundamental para poder lograr automatizar y dejar la mente liberada para tomar otras decisiones. Si nosotros automatizamos la técnica a partir de la repetición, nos va a liberar parte de la conciencia para atender a otras tareas. Y hoy uno hace una sesión de entrenamiento similar a la anterior y ya los nenes, los jueces, profe, esto ya lo hicimos. Como diciendo, dale, profe, ponete a laburar un poquito porque... Sin embargo, me parece que uno tiene que ir en busca del jugador experto. Pavía habla de esto, Víctor Pavía, habla del jugador experto. ¿Quién es el jugador experto? El que más juega, generalmente. Y el que más repite. El que más juega es el que más repite. Y para ejemplo de esto tenemos los hijos de los bufeteros de los clubes juegan bien al básquet seguramente o tiran bien. Los hijos de los que laburan en los predios deportivos seguramente corren y patean, porque patean muchas más veces que los demás, porque repiten más que los demás, siempre y cuando les guste, por supuesto. El hijo de un bufetero no quiere decir que le va a gustar el club, pero al que le gusta, encuentra mayor cantidad de espacio para repetir y logra mejores resultados. Y también los nenes que les gusta, esos nenes que terminan el entrenamiento y dicen, profe, ya terminó. Tienen ganas de seguir, tienen ganas de repetir. Y hay otros que dicen, profe, ¿cuánto falta? Y bueno, ahí está marcando un poquito a cada uno. Bueno, la intencionalidad, esto que hablaba un poquito yo, ¿para qué se hacen las cosas? La organización subjetiva, que cada uno puede tomar el protagonismo y decir, bueno, yo lo organizo de esta manera, las acciones, y saber por qué. Bueno, la especificidad del procesamiento de la información, por ahí es bastante técnico, y este me gustó un montón, y lo uso bastante, sobre todo en las clases de educación física, que es el efecto de lo primero y lo último practicado. Aparentemente, cuando uno termina una sesión de entrenamiento, lo que más recuerda es lo que hizo al principio de la sesión o al final. Entonces, sabiendo que pasa eso, está bueno que al principio del entrenamiento podamos comunicar qué es lo que vamos a hacer en la sesión de entrenamiento, qué es lo que vamos a hacer. Y cuando termina, digamos qué fue lo que hicimos y qué nos pasó. Entonces, cuando termina la sesión de entrenamiento, yo pienso que el alumno, el nene, el jugador se va y le preguntan, che, ¿qué hiciste hoy? Y recuerda esos datos. Mira, hicimos golpe de cabeza defensivo y marcamos en el área las pelotas quietas. Y si no, yo no se lo digo, capaz sí, jugamos un partido, y bueno, había muchos centros, pero jugamos un partido. Entonces por ahí queda difuso el mensaje. Y bueno, y por último,
yo puse que tenemos que soñar que podemos mejorar a los jugadores o a los alumnos. Creo que es posible mejorarlo. Y por ahí, mejorar la toma de decisiones también es posible, más allá de mejorar la técnica y bueno, la parte condicional. Así que bueno, esa es la presentación. No sé si fui muy rápido, por ahí hay algunas cosas que podamos charlar entre todos, y es solo una visión personal esto, una visión personal que por ahí encontré en esta bibliografía algo como para poder sostener este trabajo. Así que bueno, si alguno quiere que vayamos charlando algo, comunicar algo de su experiencia para acá, aunque esté en contra, va a estar buena esta charla seguramente. Así que bueno, los escucho. El que quiera hablar directamente saca el silencio del micrófono. Nadie, che. Santi, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, María, ¿cómo te va? Bueno, primero, más que nada saludarte, ya que vi que nadie arrancaba hablando ahí, bueno, por lo menos vamos a arrancar charlando un poco. Y bueno, saludar a varios de los presentes ahí, están mis padrinos de instituto, el señor Luis Fernández, está Carlitos Tacchiotti, amigos como Leo, Eduardo, bueno, así que contento. Y más allá de realmente aportar algo, me parece que sí, no quería dejar de destacar, yo me enteré ahora sobre el final de la reunión, que todo este tipo de cosas, este tipo de charlas, enriquece mucho a lo que es el deporte en Mar del Plata y específicamente al fútbol, que sin duda me parece que es un área donde más nos está faltando acá en Mar del Plata, un poco de capacitación, charlas, y bueno, con todo este tema de la cuarentena y el aislamiento, sin duda saldremos un poco mejores de todo esto y están apareciendo cosas como este tipo de charlas, así que agradecido a este espacio que estás dando vos y en este caso el Club Quilmes. Mariano, yo creo que el fútbol ha mejorado muchísimo en la formación en los últimos, vos estás dentro, en los últimos 15 años, muchas veces fue bastardeado, porque había poca participación de docentes, porque había poca especialización, y fue medio menospreciado porque iban muchos los pibes como que iban solos, y me parece que el fútbol formativo ha mejorado muchísimo. ¿Cómo lo podés ver vos de adentro? No, yo creo que sí, que tuvo una evolución grande, el fútbol formativo en particular, y sobre todo el fútbol en general. Me parece que es muy diferente cómo se juega el fútbol hoy y cómo se jugaba 15 años hacia atrás, ¿no? En la época que jugábamos nosotros y todo. Hoy hay mucha más información, los métodos de entrenamiento son totalmente diferentes y por suerte en ese sentido me parece que